Hi everyone, may God bless each one of you and thank you for sharing this time of worship with us today. Muy buenos días, Dios les bendiga a todos, gracias por compartir este tiempo de oración juntamente con nosotros. This week is very special since we celebrated this Observance Day for veterans. And we recognize the effort, the love, and all the sacrifice that men and women, not only from our county, residents from Imperial Valley, but in our whole nation, all those men and women, we recognize their effort, their love, all they have done for our country through the military service. En esta semana hemos tenido este día de celebración, el Día de los Veteranos. Y no solamente apreciamos o reconocemos el trabajo de los hombres o mujeres en este servicio militar que residen en nuestro condado, sino todos los hombres y mujeres de nuestra nación que han hecho con su esfuerzo, su amor, su sacrificio, mucho por el trabajo de nuestra comunidad. We recognize that Veterans Observance Day and recognizing their military duties is not only because of those special men or women that were in war conflict, because the military service is not only about that. I mean, it's so much more they do. It's not only about weapons and things that happen in a conflict with another nation. This has to do a lot with their faithfulness, with their discipline, with their good attitude, serving with love to their for their co-nationals. So we appreciate all of their efforts. We pray for each one of them, and we recognize all the honor and the service they have provided on our behalf as U.S. citizens. Así que le agradezco mucho al Señor por la vida de estos hombres y mujeres que han dado su servicio. El hablar del servicio militar o el trabajo de nuestros veteranos no tiene que ser exclusivamente personal, que fue un conflicto de guerra. No solamente es hablar de armamento o un conflicto con alguna o más naciones. El servicio militar se traduce mucho en el trabajo para la comunidad, servicio hacia los connacionales de estas personas que somos usted y yo. Por lo tanto, agradecemos como nuestros ciudadanos o residentes que han trabajado a través del servicio militar, nos han ayudado y honramos, ¿verdad? Y reconocemos todo su amor y su esfuerzo. Amén. So let's hear the message for today, specifically seeing in the scripture that there's always this symbolic way to understand our relationship with God, assimilating in this example that some passages of the Bible describe as a military experience, talking of that comparison with our spiritual warfare or spiritual life. So let's see through this sermon today. If you want to listen and watch this sermon in English, please follow the link provided in the description of this video. Si usted quiere escuchar este sermón el día de hoy acerca de esta dinámica que vemos en la Biblia en una forma simbólica, que Dios habla en diferentes pasajes a través de las Escrituras y la inspiración de esos autores, como a través del servicio o la tarea militar, existe este ejemplo bíblico de cómo nuestra vida espiritual, nuestra vida, nuestro terreno espiritual también tiene esta similitud con una experiencia militar. Por lo tanto, si usted quiere escuchar este mensaje o verlo en el inglés, vaya a la descripción que está en el video y siga el enlace para solamente poderlo ver en el inglés. He titulado este sermón precisamente en una hermosa consideración de este día tan celebrado en los Estados Unidos, en el ejército del Señor. Como menciono, en diferentes pasajes de la Escritura vemos la comparación con atletas, vemos la comparación como Dios en su relación como Padre, vemos la relación de espiritual, nosotros como nación, como ovejas. Hay diferentes comparativas, símbolos, imágenes en las Escrituras. Una de ellas es el servicio militar o la experiencia de un soldado. Hablamos precisamente de la comparación de un atleta el domingo anterior. Y ahora vemos cómo también la Biblia nos presenta un ejemplo del servicio militar como una experiencia similar en el área espiritual, en el área
emocional, ¿verdad? No solamente enfáticamente en algo físico. Por eso cuando describimos este ejército del Señor, como en este título, es considerarnos que somos parte de esta milicia, como aparece en algunos pasajes bíblicos, en esta batalla, en esta experiencia de lucha, de entrega, de sí, a veces sufrimiento, de fidelidad a nuestra, en este caso, ¿verdad?, a nuestro alto mando, considerando a Dios como nuestro líder, nuestra inspiración, nuestra guía. Todas estas similitudes que nos hacen reconocer que en nuestra experiencia personal con Dios existe también esta forma similar de hablar de nuestra devoción a Él, nuestra obediencia a Dios, considerando que lo que viene de Él siempre es mejor, siempre es la mejor orden, la mejor indicación en el momento más adecuado. Entender que en nuestros sufrimientos, en nuestros padecimientos físicos, mental, emocional, espiritual, en la vida, se asimila también a una experiencia de lucha, una experiencia de una batalla. Por eso quiero hablar de al menos 4 aspectos que son muy prácticos, que usted y yo podemos fácilmente identificar en nuestra vida, relacionado con algunos de estos pasajes que hablan de esta similitud en la experiencia militar. Hablamos de un campo de batalla, o podemos expresarlo. A veces usted escucha en el mundo cristiano muchas veces una batalla o una guerra espiritual. Dice Efesios 6:12, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Vienen estas expresiones de parte de Pablo que a veces en una experiencia espiritual no es fácil de aterrizar, sobre todo cuando tratamos de asimilar nuestra experiencia, nuestra paz, nuestra armonía espiritual, religiosa, en esta interacción con Dios. No es fácil de describir, pues todos tenemos experiencias diferentes. Todos venimos de un contexto diferente y algo muy importante es que nuestra relación con Dios inclusive es muy distinta de usted hacia Dios como a lo mejor de yo y mi experiencia personal con Dios. En nuestras muy peculiares o personales formas de encontrarnos con Dios, descubrir a Dios, depende mucho cómo estábamos en el momento, qué edad usted tenía, en qué situación se encontraba usted, en una situación de abundancia, en una situación de escasez, en una situación cultural conflictiva, en una estabilidad familiar preciosa, estable. Todos podemos hablar de que en nuestra experiencia, en nuestro conocimiento de Dios, todos hemos tenido un aterrizaje distinto de este concepto de quién es Dios en mi vida o qué hace Dios en mi vida y específicamente hablar de esta relación espiritual con Dios. Por eso el concebir este campo de batalla, esta lucha, esta guerra, como se describe en este o en otros pasajes, Pablo la aterriza de esta manera para nosotros, en esta experiencia religiosa hacia Dios, en esta experiencia espiritual. Sabemos que hay cosas que no se quedan solamente en relaciones humanas, es decir, concebimos que muchas de nuestras frustraciones, de nuestros conflictos internos, de nuestras batallas en nuestra mente y nuestro pensamiento y emociones, a veces va más allá de mi relación con mi jefe, relación con mi esposa, esposo. A veces va más allá de mi relación con la parroquia, con la iglesia. A veces va mucho más allá de eso. A veces tenemos frustraciones con nosotros mismos. Podemos estar solos en casa por 2, 3 días y vernos terriblemente frustrados, enojados, emocionalmente con dificultades tremendas, y suele suceder. Entonces, describir exactamente cómo traducir el campo de batalla en la percepción bíblica es esta situación en tu vida. No podríamos decir eso porque todos somos tan distintos y todos tenemos experiencias muy peculiares y diferentes a los demás, que sí podríamos decir, esto es mi campo de batalla.
esta situación que viví, esto que estoy viviendo, esto yo describo es el terreno más difícil que estoy llevando. Y ahora sí, no solamente espiritualmente, sino me pega hasta físicamente, me golpea hasta económicamente, me ha golpeado hasta en lo familiar. Hay diferentes campos de batalla. Por eso en la invitación que le hago esta mañana, y entendiendo y honrando de la hermosa memoria de quienes conocemos a alguien, quienes hemos conversado, quienes tenemos familiares, amigos que han sido declarados como veteranos de guerra. Agradecemos a Dios por esa experiencia, pero usted podrá recordar las historias de ellos. Si algunos de ellos estuvieran en un conflicto militar envuelto con otra nación, que tuvieron que viajar a otra región por cuestión de su servicio militar, aunque no fuera en la cuestión de ataque, a lo mejor en la cuestión médica, en la cuestión de tecnología. Hay diferentes campos de trabajo dentro de el mismo servicio militar. Pero muchos de ellos podrán hablar de esa experiencia. Y su campo de batalla inclusive fue diferente. Quienes van por tierra, quienes van por aire, quienes permanecen en barcos, cada uno tiene un campo de batalla distinto. Pero en lo general, si usted escucha los testimonios, si usted escucha estas historias, muchos de ellos derraman una lágrima, hablan de una gran frustración. Muchos de ellos pueden hablar que emocionalmente estaban quebrantados, que su distanciamiento con sus familiares, con sus esposos, con sus cónyuges, su separación con sus hijos, el separarse de su nación, estar años en otras regiones. Cada uno tiene experiencias distintas, pero en lo general escuchamos historias de nostalgia, historias tristes, historias de sacrificio, de sufrimiento por este conflicto. Y no se diga quienes se vieron envueltos en intercambio de fuego, de armas de fuego, explosivos. Son experiencias que quedan marcadas. Por eso, describir nuestra lucha individual, entendiendo esta invitación de Pablo, que es que no todo queda en una situación humana, como dice Pablo, de una u otra manera. Hay algo que es un conflicto que viene a lastimar, es un conflicto a veces interno, es un conflicto espiritual que a veces tenemos que aprender a vencer o a veces a lidiar con ello durante tiempo indeterminado. Cada uno de nuestros campos de batalla no son fáciles tal cual. Nunca van a ser fáciles en esta interpretación. Por eso le llamamos así. Es una imagen que refleja un conflicto, una batalla. Por eso es importante concebir cuál es esa área, qué es ese terreno, qué es esa descripción actual en tu vida. Que puedes decir, esta es mi batalla, este es mi lugar de conflicto. Pero no solamente para mencionar o sacar nuestra lista de frustraciones, de conflictos y decir, todo esto me está pasando mal o lo he pasado anteriormente, sino para darnos cuenta dónde necesitamos la intervención de Dios. Para orar objetivamente, para buscar a Dios con claridad y decir, Dios, ayúdame en esta área. Ayúdame en esta situación que para mí es terriblemente difícil. A veces necesitamos la intervención de Dios más allá de nuestras capacidades. Y por eso me gusta asimilar estas palabras de Pablo cuando dice, es que no es solamente una lucha contra seres humanos o poderes. Son poderes, son autoridades, potestades, inclusive fuerzas espirituales, dice Pablo. A veces nuestros conflictos van mucho más allá de nuestra interrelación con otras personas. Por eso, identifica en su vida qué área es un área de conflicto en el día de hoy. ¿Qué área es un terreno de batalla para usted? Pero no solamente para mencionarlo o recordarnos o hostigarnos nosotros mismos sabiendo que a lo mejor estamos viviendo dificultades tremendas, sino para buscar la ayuda de Dios, para confiar en que Dios puede venir y auxiliarnos donde quiera que nos encontremos y en cualquier situación que estemos pasando en el momento. Identifique cuál es el área que Dios necesita trabajar el día de hoy. Identifique cuál es el área de su vida donde estos conflictos, estas batallas, se vuelven muy grandes y lastiman y a lo mejor traen sufrimiento y dolor. Dios puede y Dios quiere ayudar.
En este ejemplo de la vida militar, la Biblia en 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8 al 9, nos dice: practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Resístanlo, manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos. Al hablar de un ejercicio militar, y ya hablando más específicamente de un conflicto de batalla, de guerra, podremos retomar estas historias de nuestros veteranos con los cuales tal vez hemos interactuado. Siempre hay unos o un adversario. En un conflicto de guerra se debe de tener identificado por qué existe el conflicto y qué tipo de adversario o enemigo es el que se está enfrentando. En una estrategia militar es crucial conocer a qué se enfrentan, a qué nación, a qué tipo de conflicto social, de conflicto de guerra, conflicto de batalla, inclusive intereses internacionales, en fin. En un conflicto militar entre diferentes naciones, es crucial saber con quién se está batallando. Eso es natural en una descripción de guerra. Si recordamos muchas estrategias, sobre todo antes que no haya tanta tecnología, el hablar del dominio de varios imperios, como el romano, Grecia, algunas otras naciones imperantes en Europa. Muchas de las batallas tenían éxito dependiendo en conocer los terrenos, conocer cómo enfrentar al enemigo, conocer las debilidades del enemigo. Todo eso era crucial. Y si hablamos del ejercicio militar hoy en día, sigue siendo lo mismo. Sigue siendo de gran interés para, dentro de un conflicto militar, saber cuáles son las cuestiones particulares de esa adversidad, de esa nación, de ese adversario en lo particular. La Biblia nos presenta a Satanás o el diablo como el gran adversario. Pero para muchos de nosotros, en nuestra vida cristiana, el hablar de esa enemistad, de ese enemigo, que directamente pudiéramos decir Satanás o diablo, muchas veces se traduce en esta influencia de este concepto del enemigo, de Satanás o del diablo, en nosotros. Recuerdo historias donde múltiples hermanos o hermanas en testimonios de iglesia, desde mi infancia recuerdo, y a veces lo hacíamos un poquito ya en el tenor más de gracia nosotros, ¿verdad? Cómo termina el diablo siempre teniendo mucha de la culpa, porque oíamos a veces testimonios de, no, pues el diablo hizo, ¿verdad? O el diablo trajo, o el diablo ocasionó. Bueno, pues pobre diablo, porque casi siempre se ha llevado la culpa de lo más terrible que nos pasa. Y bueno, aclarando la palabra de Dios, el enemigo para eso está. Esa es su función, o esa es esta interpretación de la enemistad de Satanás hacia los hijos de Dios o los cristianos. Bien, entonces, identificando nuestra adversidad, identificando esa contraparte que está siempre ahí en busca de nuestro de nuestra que no tengamos éxito, de que tengamos contratiempos, siempre identificaremos que hay una adversidad o un adversario en la vida. No tiene que andar usted buscando enemigos, tal vez decimos por ahí vienen solitos. Usted no tiene que estar buscando qué cosas o quiénes se convierten en su consideración un adversario. Pero lo que sí podemos saber es que existe. Se da la adversidad, se dan estos contratiempos, se dan estos conflictos hacia nosotros que tenemos que enfrentar cada día. El identificar esas cuestiones como en el ejercicio militar nos ayuda a entender dónde Dios nos puede ayudar y de qué manera. El identificar que usted no camina en esta vida libremente, sino que siempre existe algún tipo de conflicto, es entender que en este mundo, como lo presenta la Escritura, siempre hay aflicción, siempre hay un tipo de sufrimiento. Siempre hay cuestiones que a usted le van a hacer sentirse dolido,
caído o lastimado. Por eso entender que existe esta lucha contra una adversidad, contra un adversario, contra el enemigo, particularmente como la Biblia lo describe acerca de el diablo, quien busca traer a nuestra mente, a nuestro ser, a nuestro entendimiento, cosas que van a entorpecer nuestra relación con Dios. Es entender entonces que nuestra dependencia de Dios, nuestra cercanía constante con Él, con Dios, va a hacer que podamos, como dice bien aquí, resistir y mantenernos firmes en la fe. A veces, mucha de nuestra adversidad, diferente al ejemplo de nuestros veteranos de guerra o personas que han ido a un conflicto de guerra, nuestra adversidad a veces, y eso es extraordinario en el mundo espiritual, no tiene que ver con nuestra respuesta de ataque, no tiene que ver muchas ocasiones en esta área espiritual de nuestra vida con en qué manera combatimos o contrarrestamos los ataques de esta adversidad hacia nosotros, sino en la manera como lo presenta Pedro, de cómo resistimos y nos mantenemos en fe y en confianza en Dios en estas situaciones. Hay adversidades que otra persona no sabe sobrellevar, situaciones de salud, situaciones emocionales, situaciones de actitud personal, situaciones de indisciplina, en fin. Hay cuestiones que a lo mejor otra persona no va a poder sobrellevar. Como usted, por la guianza y la inspiración de Dios en su vida, usted puede sobrellevar. A lo mejor para otra persona es una lápida, es un gran peso llevar una situación familiar idéntica a la de usted, pero que usted puede sobrellevarla, que usted puede salir del problema y que usted, juntamente con su familia, con el auxilio de Dios, pudo salir adelante, pero esta persona y su familia no. Y a veces nos vemos envueltos en esta comparativa social, con personas que sufrieron algo similar, pero que otros pudieron responder y tener un resultado favorable, y viendo a otras personas que fue una frustración tremenda y probablemente un caos para ellos. Dios nos ayuda siempre a enfrentar nuestras adversidades, pero muchas veces, sobre todo sin Dios, muchas de ellas son a veces imposibles o casi imposibles de sobrepasar. En esta dinámica de entender la vida espiritual como una vida de milicia, dice 2 de Timoteo 2, 3 al 5, comparte nuestros sufrimientos como buen soldado de Cristo Jesús. Ningún soldado que quiera agradar a su superior se enreda en cuestiones civiles. Asimismo, el atleta no recibe la corona de vencedor si no compite según el reglamento. Hay algo que me agrada mucho del ejercicio o el servicio militar. Una vida de compromiso o una actitud disciplinada. Recuerdo cuando yo estaba por salir de mis estudios de preparatoria, había una opción, yo estudié en Arizona en este rango de educación, y había la oportunidad de entrar a los campos de entrenamiento militares. Me gustaba mucho el deporte y me inspiraba la vida, la disciplina física, la disciplina de entrenamiento que se hablaba y se presentaba hacia los adolescentes, en este caso yo como en mi etapa de preparatoria, y me llamaba la atención. Además de ello había becas, continuidad de educación universitaria, en fin, muchas cuestiones como beneficio a través de la forma en cual se presentaba la opción para ingresar a alguna de las ramas militares. Pero con mucho aprecio recuerdo esa situación de la disciplina, la actitud, el compromiso de la persona en servicio militar. Es algo que a mí me inspira y me inspiró mucho en aquel entonces. No opté por ello, fue una cuestión muy particularmente religiosa, la cual, y Dios sabía que tenía algo diferente y le doy gracias a Dios. No sé qué hubiera pasado, pero bueno, aquí estoy con ustedes predicando la palabra. Pero me gusta mucho que a través de una digna disciplina militar existe una ética, una
una línea de respeto, una línea de honra, una línea de disciplina, una línea de compromiso. Y esto no solamente es hacia necesariamente una bandera, una persona sentada en un estrado o un líder en lo particular. Pero cuando tú ofreces tu servicio, que no solamente es para un individuo, sino para toda tu nación, para familias, para niños, para jóvenes, la verdad, quienes llegamos a pensar en esta forma, podemos llegar a tocar la vida de muchas personas con ese esfuerzo, con esa disciplina, con ese sacrificio. Por eso, al recordar este Día de Veteranos, honramos su disciplina, honramos su compromiso con sus familias, con sus seres queridos y aún con las personas que ni siquiera conocieron. En el día de memorial, el Memorial Day, es recordar quienes inclusive perdieron su vida a causa de defender, a causa de servir. Y sabe que eso es honorable en este entendimiento de la milicia o el ejercicio militar. Quien somos considerados soldados de Cristo, dice, ¿verdad? Con tal de agradar a nuestro superior, en este caso a nuestro Dios, no se enreda, ¿verdad? Dice, en cuestiones civiles, dice Pablo. ¿A qué se refiere Pablo? Hay cuestiones vagas, sobre todo en esta disciplina, hablando él de un soldado que tenía que estar concentrado en seguir una orden, en acatar el reglamento, en obedecer una ley. Era importante, era parte esencial de la disciplina de este soldado en la mente de Pablo en esos años. El soldado no podía decidir por sí mismo, sobre todo en una situación donde por un concepto social, por una interpretación individual, desacatara la línea o la instrucción que se llevaba de parte de sus superiores. Sería terrible, podía ocasionar algún caos. Y peor aún, él mismo, como soldado, podría sufrir un castigo grande si no se acatara a esta línea de obediencia, de respeto y disciplina. Cuando nosotros hemos experimentado nuestra indisciplina hacia Dios, cuando usted y yo hemos experimentado una actitud de desobediencia en nuestra interpretación de qué debemos de seguir de parte de Dios en su guianza, nos vemos en estos conflictos, nos vemos en estas situaciones que identificamos por yo no seguir este entendimiento que yo tenía hacia mi vida, en esta actitud que yo debía haber tenido, en esta vida de obediencia que Dios me invitaba a tener. A veces nos identificamos en esos baches, en esas consecuencias de no tener la mejor actitud, el mejor compromiso o la mejor disciplina en nuestra vida espiritual. Finalmente, y algo que traza grandemente y decoramos mucho en los días como el Día de Veteranos, cuando hay una victoria, cuando al término del conflicto, al término de una guerra como nuestros veteranos militares, vemos que son condecorados, que hay medallas, que hay reconocimientos, que hay nombres que resaltan, no necesariamente uno más que otro, pero siempre hay reconocimiento, honrando el trabajo que ellos han brindado. Detrás de todo un sufrimiento, detrás de años de conflictos, detrás de inclusive muchos de ellos viendo su vida física en riesgo hasta el punto de casi perder sus vidas. Muchos de ellos son condecorados, a lo mejor no de la mejor manera, a lo mejor no como consideraríamos. Todo lo que hicieron no es dignamente reconocido por nuestra nación, por nuestra comunidad, en fin. Pero al final, el vislumbrar una victoria, el terminar el trabajo, el verse correspondidos con haber cumplido la tarea, eso es algo que marca la vida de alguien que estuvo en el servicio militar. Dice Pablo en 2 de Timoteo 4, 7 al 8, he peleado la buena batalla. He terminado la carrera. Me he mantenido en la fe. Por lo demás me espera la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me otorgará en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que con amor hayan esperado
su venida. Amén. A veces, como bien dice, ¿verdad? Pablo, aquel día el juez justo me otorgará esa corona aquel día. Como bien menciono, ¿verdad? A veces quisiéramos reconocer de una mejor manera a quienes han dado tanto por otros. A veces no lo hacemos o lo ignoramos, lo desconocemos o con una mala actitud no honramos a quienes han hecho tanto por nosotros en diferentes áreas de la vida, no solamente en esto del ejercicio militar. Pero algo tremendo, ¿verdad? Cuando vemos la vida de nuestros antepasados, cuando vemos la vida de nuestros padres, cuando vemos el ejemplo de los que estuvieron detrás de nosotros, maestros, jefes, gente que estuvo guiándonos cuando éramos pequeños, cuando éramos adolescentes, en fin, cuando usted ve a estas personas ya en una etapa final y cuando usted reconoce todo lo que ellos hicieron por comunidades, por jóvenes, por familia, por usted, por iglesias, por ministerio, sabe que todo eso se queda como medallas, se quedan como, a veces como decimos, más piedritas para la corona. Y qué bello es, como dice Pablo, decir, peleé la buena batalla, terminé la carrera y mantuve la fe. Qué inspiración para usted y para mí el día de hoy seguir luchando, seguir lidiando con nuestros conflictos, nuestros problemas, pero decir con una convicción el día de hoy, llegaré al final, estaré al término de la carrera, al término de la batalla y podré decir, me mantuve. Y esa inspiración, esta conexión espiritual con Dios a través de la fe, el día de hoy, aunque pensemos, todavía tengo carrera por delante que hacer, todavía tengo muchos pendientes en la vida, aun cuando nos quede mucho trayecto por delante, el Señor a través de la fe nos da una confianza hoy de decir, todo saldrá bien hasta culminarse. Todo será perfectamente complementado por su gracia, su intervención y su presencia en mi vida. Yo oro para que el Señor le inspire cada día y le motive a seguir adelante a tal grado que como Pablo digamos, lo hicimos, llegamos, lo cumplimos porque mantuvimos nuestra fe puesta en Dios. Decía Arthur Ashe, verdadero heroísmo es notablemente sobrio, muy poco dramático. No es el deseo de superar a todos los demás a cualquier costo, pero las ganas de servir a los demás a cualquier costo. Termino con esta precisamente reconocimiento a nuestras personas que estuvieron en el servicio militar. Muchos de ellos no era el experimentar el conflicto con alguien más. Muchos de ellos no estuvieron ahí solamente para saber qué era esta experiencia entre armas y tecnologías y otras cuestiones que una batalla militar podría traer. Muchos de ellos con lágrimas, con sacrificio, con cuestiones inclusive de su salud en riesgo, físicamente comprometidos, al final vieron que valió la pena mucho de su esfuerzo, o todo su esfuerzo. Muchos de ellos se sienten honrados con haber brindado una mejor oportunidad para sus hijos, sus familias, sus seres queridos, su nación. Que Dios nos permita ser de bendición para muchos otros también. Que Dios te permita el día de hoy seguir tocando la vida de muchas otras personas. Y aunque no sea directamente como en estos hombres o mujeres, a través de una experiencia militar, que Dios en esta milicia espiritual, con nuestro ejemplo de vida, con nuestro testimonio, con nuestro apoyo, con nuestra participación en la comunidad, con nuestro ministerio, en fin, tantas formas, sigamos impactando a muchos otros para que el nombre de Dios sea siempre enaltecido. Que el Señor te bendiga en esta semana y con aprecio recordamos a nuestros presentes en la comunidad y en nuestro país que son veteranos del servicio militar. Dios les bendiga. Amén.